Ok, quedan 50 minutos, 50 segundos y el video queda más o menos 1 minuto y medio. Ok, voy a cerrar mi micrófono y abrir el audio ya para nada más avisarle cuando estemos al aire. Buenas noches, buenas noches a todos los que nos acompañan por nuestra red social de Facebook. Este video también quedará en nuestra plataforma de YouTube a partir de mañana, si Dios lo permite. Y pues este conversatorio es sobre el documento llamado Declaración Dignidad Infinita, que fue presentado en marzo por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe. Para explicarnos este texto y su relevancia en la Iglesia, hemos invitado al padre Sergio Hernández. El padre Sergio Hernández es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para la Doctrina de la Fe, que ahorita él nos va a explicar qué significa. Vamos a presentar al padre, por supuesto. Él está incardinado en la diócesis de Punta Arenas y es, bueno, encargado de esta comisión que es nueva, licenciado en Ingeniería Industrial por la UCR, por la Universidad de Costa Rica, máster en Administración con énfasis en Finanzas por la ULACIT. Fue gerente en una fábrica de galletas por 12 años y hoy licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana, profesor también en el Seminario Nacional, ¿verdad, padre? Ujú. Correcto, sí. En las áreas de eclesiología y antropología teológica y es además hoy el coordinador del Fondo Común Solitario. Qué viraje en su vida, padre, pero felicidades. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Lisandra. Un saludo también a todos los que nos están escuchando y los que van a ver posteriormente este video. Y muy contento de que podamos reflexionar un poco acerca de esta declaración de la doctrina de la fe. Que Ujú, sí, como usted lo decía, pues tenemos aquí también una Comisión Nacional de Doctrina de la Fe, ujú. que básicamente lo que se encarga es de ver la parte, digamos, dogmática y doctrinal, también relacionado con la parte moral que afecta, digamos, nuestra fe o en lo que creemos, las bases de nuestra fe y la visión también que tiene, digamos, la iglesia de los diferentes puntos de la vida. Como sabemos, digamos, Jesús habló en su tiempo y hay cosas que, digamos, en ese momento no estaban desarrolladas, por ejemplo, lo que es la tecnología y la ciencia, sobre las cuales también es necesario hacer una reflexión, Por ¿verdad? supuesto. Actualizando sobre los valores
o el pensamiento que Jesús nos transmitió, ¿verdad? A través de los apóstoles. Ujú, Pues muy contento con esta declaración de la doctrina de la fe, también de la Comisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que nos habla sobre la dignidad humana. ujú, Podríamos decir que es un documento antropológico, antropológico que engloba muchas antropologías y también visto desde la antropología teológica y cristiana, bien, que reflexiona sobre el ser humano y su dignidad. De ahí el nombre, ¿verdad? Que siempre los documentos de la iglesia inician con dos palabras, que son las dos palabras que inicia el documento en latín. Entonces, por eso ujú, se llama dignitas infinita, la dignidad infinita del ser humano. ujú. Gracias por aclararlo, padre, y gracias por explicarnos también lo que hace su comisión y lo que hace el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que realmente es muy importante para nosotros los laicos comprender las cosas, ¿verdad? No solamente recibir los textos, sino que también pues nos aclaren términos, nos ayuden a entender mejor. Muchísimas gracias entonces por esto. Empecemos, padre, tal vez por ver, nos dicen, el mismo documento dice que el dicasterio llevaba 5 años trabajando la declaración que iniciaron en el 2019 y pero que este año ya, y con un prefecto nuevo, ¿verdad? Que está recién nombrado también, Ujú. lo vieron importante de publicarlo ahora. ¿Por qué cree usted que es ahora el momento para este, o sea, que hay alguna diferencia o no en este lapso de tiempo? ¿Hemos empeorado en el tema de dignidad humana? Estoy Eh, solamente especulando, no sé. sí, sí, también, bueno, ahí habla de varias reuniones que tuvieron, varias reflexiones. Es una comisión que se reúne todas las semanas y va también los obispos cuando hacen la visita ad limina. Ellos llevan las inquietudes también a esta comisión, ¿verdad? Para reflexionar acerca de las inquietudes que se están dando en el mundo, en los diferentes países. Entonces, Ujú, con base en eso fue que se empezó a elaborar el documento. También, pues hay otros documentos que de alguna manera también, digamos, eran urgentes que surgieran tal vez como base, como preparación para lanzar, digamos, esta declaración. Entonces se lleva su tiempo, ¿verdad? Luego hablaremos tal vez de esos documentos, tal vez que son importantes también y que sirven como de base también para esta declaración. ujú. Claro que sí. ¿Cuál es la relación? Porque el Papa lo menciona, o bueno, o el prefecto, no sé, esta declaración está escrita en nombre del Papa Francisco, ¿verdad? Aunque lo trabajó la doctrina de la fe. ¿Cuál es la relación con Fratelli Tutti? Ajá, bueno, eso es uno de los documentos tal vez que están ahí como a la base y que salieron primero, ¿verdad? De Ujú, Papa Francisco, esta exhortación. Y digamos que podríamos decir que Fratelli Tutti pone en práctica tal vez esta dignidad, porque, digamos, tiene Fratelli Tutti la tarea de salvaguardar la dignidad humana ujú, y que inicia por considerarnos todos hermanos, hijos de Dios. De ahí la preocupación, digamos, Fratelli Tutti significa todos hermanos, y en Cristo hemos sido ahora todos comprados con su sangre, hemos sido incorporados también, digamos, ya en una realidad sacramental a través del bautismo como hijos de un mismo Padre. Entonces, de ahí la preocupación por el hermano, no ser, digamos, indiferentes ante lo que está sufriendo el otro o la otra, que todos, pues, en esta vida sabemos que tenemos diferentes situaciones, ¿verdad? Desde que nacemos, pues hay un cambio, un enfrentarse, digamos, a la vida, que, pues, eh, Jesús viene a hacer esta restauración también, poner una esperanza en medio también de todas las situaciones que puede vivir un ser humano, que entre nosotros también empezamos ya a construir y que viviremos pues definitivamente tal vez en el reino de los cielos, ¿verdad? Cuando lleguemos a la plenitud. Entonces estamos en camino y de ahí que es también un documento muy importante ujú, porque
nos pone de frente a lo que como cristianos debemos hacer, sobre todo esta parte que habla del buen samaritano, que es detenernos a sanar las heridas de los demás, de los otros, no ser pasar de largo ante el dolor, el sufrimiento, la injusticia, sino detenernos, habla el Papa de abrir el corazón, de abrir el corazón. Esto es también muy simbólico, Ujú, empezando desde Adán, ¿verdad? Del costado de Adán, que sale una costilla para dar vida a la mujer. Es el costado abierto que se abre hacia el otro y que da vida. Y lo veremos también en Cristo, en la cruz, cuando está su costado abierto también, y de ahí da vida, una nueva vida, que pues la recibimos nosotros sacramentalmente también, a través del agua y la sangre que brotan del costado de Cristo. Entonces, pues llamados a esa fraternidad también universal, que el documento también más adelante pues va también a denunciar. ujú. Padre, hablando de dignidad humana, ¿qué es exactamente y por qué es tan importante que todos, bueno, ya usted lo ha hablado, ¿verdad? Un poco el Ajá. tema de que se nos insiste en preocuparnos por el otro, pero en sí el concepto de dignidad humana. Sí, muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, ahí el documento habla de la dignidad como la base para, digamos, establecer los deberes y los derechos del ser humano. Entonces, bueno, ahí hace una pequeña distinción, ¿verdad? En la dignidad moral, la dignidad social, la dignidad Existencial. sobre todo ontológica y existencial. La más importante es la ontológica, que es un término, digamos, filosófico, digamos que podríamos explicar lo que somos realmente, el ser humano, qué es. Y la dignidad nos viene de que somos creados por Dios, somos criaturas de Dios, Ujú, creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, eso nos lo recuerda Génesis 1:26. Pero lo principal de esta dignidad va a darla y elevarla la encarnación con Cristo, que viene y nos ilumina totalmente nuestro misterio y cuál es nuestro destino. Entonces, la dignidad del ser humano está dada por Jesús y un documento, estos documentos que toma de base es también el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes. Ahí hay un número muy importante, el número 22, que nos recuerda que el misterio del ser humano solo se revela en Cristo, la plenitud del misterio del ser humano. Y entonces esa dignidad de nuestro ser es que somos no solo criaturas de Dios, sino elevados a la categoría de hijos de Dios. Esa es la mayor dignidad de cualquier persona. Nuestra dignidad no está dada por lo que hacemos o si tenemos una función en la iglesia o una función política, que a veces hablamos de una dignidad, pero esas son, digamos, unas dignidades funcionales. ujú, En cambio, hay una dignidad que nadie nos las puede quitar, que el ser humano no puede perder esa dignidad, que es criatura de Dios, que es criatura de Dios. ujú, Entonces, por eso el documento es tan importante y va a empezar a analizar, ¿verdad? De esos puntos, ¿verdad? A partir de la dignidad del ser humano ujú. como tal. Creo que me queda muy claro el concepto a nivel ontológico, pero podemos delinear un poquito qué sería la dignidad social y existencial. Digamos, social, hablamos de la dignidad, por ejemplo, de las personas que viven en situaciones de pobreza, Ah, ok. ¿verdad? Que, digamos, ahí se les afecta su dignidad en el sentido social. No es que pierdan su dignidad de hijos de Dios, pero no están viviendo, decimos, dignamente, ¿verdad? Hay Ujú, muchos lugares, todavía aquí en Latinoamérica, donde no tienen acceso por ejemplo, el agua potable, ¿verdad? Hace algunos días también que se celebrábamos el día de esto de la tierra, veíamos también que en Costa Rica hay también poblaciones, aunque pequeñas, que no tienen el acceso al agua potable ujú, o el acceso, digamos, a una educación o el acceso, digamos, a una vivienda digna. ujú, Entonces, hay una dignidad que se ve afectada, ¿verdad? Se ve disminuida. ujú.
Ujú. Y hay una dignidad existencial que se refiere a las situaciones que vive la persona en su vida, ¿verdad? Tenemos, digamos, situaciones existenciales que pueden ser positivas, que vivimos mucha alegría, el nacimiento de un hijo, una graduación o el encontrar, digamos, una persona con la cual compartir la vida. Todas estas son, digamos, alegrías existenciales positivas, pero también tenemos algunas experiencias existenciales negativas, como puede ser la enfermedad, ¿verdad? La enfermedad, el dolor, la pérdida de un ser querido que nos afecta, ¿verdad? Nos marca y nos Ujú, duele y nos hace, digamos, entrar en una tal vez pérdida de esa dignidad que tenemos ante la vida, decir, bueno, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Verdad? Vale la pena seguir viviendo, tal ujú, vez a personas en situaciones duras, como perder un hijo, una hija, que le afectan a la persona, ¿verdad? Que pierde, digamos, ese sentido de la vida, y entonces ujú, le afecta su dignidad, ¿verdad? claro. Eh, Quisiera, antes de seguir con la siguiente pregunta, padre, recordarle a las personas que nos siguen por el Facebook que si tienen consultas sobre lo que vamos comentando, las pueden ir poniendo ahí en la página, en los comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que sí. Padre, tal vez entonces háblenos de estos documentos que anteceden la declaración en el magisterio de la Iglesia. Ujú. Bueno, hay el magisterio siempre, ¿verdad? La iglesia, digamos, va creciendo en ese magisterio. Y como decía hace un momento, bueno, base del Concilio Vaticano II, ¿verdad? De ahí Ujú, han venido también otros documentos que retoma esta declaración, como es Caritas in Veritate, ¿verdad? La importancia del amor, por ejemplo. Somos seres relacionales. Nosotros crecemos como personas en la medida que nos relacionamos con los demás. El documento también toca conceptos filosóficos, ¿verdad? Que, por ejemplo, habla del personalismo que se ha ido desarrollando en este tiempo. Entonces, somos más personas en la medida que más nos relacionamos con las otras personas. ¿Y nos relacionamos de qué forma? Pues en el amor. En el amor es la forma de relacionarnos con los demás. Está también el catecismo de la Iglesia Católica, también, ¿verdad? Que ujú, expone también nuestra dignidad de seres humanos. Eh, Hay otros documentos de la Comisión para la Doctrina de la Fe, Dignitas Personae, hay también documentos del Papa Juan Pablo II, Redemptoris Hominis, también está Amoris Laetitia, es también del Papa Francisco, ¿verdad? Que son documentos también que pues ayudan, Evangelii Nuntiandi, también el Laudato Si, porque habla de la dignidad no solo, digamos, del ser humano como creado por Dios, sino de todo el creado, ujú, que es también responsabilidad de nosotros el cuidarlo, el no maltratarlo, el usar pues racionalmente los recursos. Está también Evangelium Vitae, también muy importante, ¿verdad? Que nos recuerda también la dignidad del ser humano en ujú, todas las etapas de su vida. Bien. Entonces, la iglesia ha ido pues siempre reflexionando, es madre y maestra, y reflexiona también a la luz de lo que va avanzando también, digamos, la humanidad, cómo va desarrollándose la cultura y los diferentes acontecimientos que suceden. Ujú. ujú. Y es bueno también recordar que todos estos documentos que usted menciona, pues están a disposición de todos, ¿verdad? Entonces, si queremos buscarlos y leerlos, pues están en internet, ahí, ¿verdad? Sí, algo Ah, muy importante también, que no es parte, digamos, del magisterio de la iglesia, pero el documento, digamos, lo eleva y le da credibilidad, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí. que en el contexto de los 75 años de esta Ujú, declaración, en 1948, surge este documento y motiva para que lo retomemos y vivamos lo que está ahí escrito, porque han aparecido nuevas tendencias que ujú, tratan, digamos, de distorsionar lo que ahí se escribió y lo que se acordó, que es ujú, básico. Entonces, es también retomar ese documento tan importante ujú. de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Mm? Claro que sí. Muchas gracias
por recordarlo, por también resaltarlo, porque es importantísimo. También está al principio del documento, ahí lo vi. Ajá. Padre, háblenos un poquito también, ya nos habló, digamos, de los documentos que anteceden esta declaración, pero ahora también las bases bíblicas, ¿verdad? De la dignidad humana que están presentes en el documento. Ujú. Bueno, básicamente el libro del Génesis nos lo recuerda que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ujú, Nuestra imagen, digamos, por autonomacia, es Cristo, ¿verdad? San Irineo dice que cuando Dios estaba haciendo al hombre, tenía dos manos, el Hijo y el Espíritu Santo, y así lo moldea. Y somos semejanza porque somos semejanza de la Trinidad. En la Trinidad vive ese amor que fluye entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos asemejamos cada vez más, crecemos en esa semejanza cuando vivimos esa dignidad. Y pues está también el hecho de Cristo que muere en la cruz, ahora que venimos de celebrar, estamos en el tiempo de Pascua, ¿verdad? ujú, Toda la narración de los evangelios tienen un culmen, que se lee el evangelio a la luz del evento Cristo muerto y resucitado, es como podemos entender todo lo que Jesús hizo. Y de ahí viene también nuestra dignidad de parte, digamos, del concepto bíblico de Cristo que da su vida, que muere en la cruz por amor y genera un nuevo ser humano. Somos regenerados, nacidos de lo alto. Entonces, también como las dos bases bíblicas más importantes, digamos, para leer nuestra divinidad. ujú. Yo creo que si todos tuviéramos claro esto, nos trataríamos diferente, ¿verdad? Definitivamente sería otra sociedad y creo que es lo que eso apunta. Y a eso iba mi siguiente pregunta. Esta lucha de la iglesia en el campo de la dignidad y los derechos humanos, eh, ¿cuál ha sido y cuál ha sido su papel de la iglesia? Sí, bueno, precisamente incluso vamos avanzando y retrocedemos, porque Ujú, la iglesia misma, digamos, se evangeliza a sí misma, ¿verdad? En el asunto del crecimiento de la dignidad. Y la iglesia, pues también algo que se apunta ahí, siempre ha denunciado y anunciado la buena noticia, ¿verdad? Teniendo como base el amor. Y muy interesante también cómo el documento se divide, porque tiene háblenos de eso, digamos, sí. cuatro Ujú, apartados, ¿verdad? ujú, Y el último apartado tiene 34 numerales dedicados al último apartado. El primero 7, 6, 10 y 34. 7, 6, 10 y 34. Nos dice que hay un marcado énfasis en la última parte. Y la última parte son las violaciones graves a la dignidad humana. Entonces, ahí lo que la iglesia vuelve a retomar y con más fuerza documentos antiguos y metiendo cosas también nuevas para denunciar lo que no está bien dentro de la sociedad. Porque, ¿qué es lo que pasa si nosotros, el ser humano, nos alejamos de Dios y empezamos a jugar a ser dioses? Tomamos nuestras propias decisiones con nuestra razón, que muchas veces se equivoca. Y de la racionalidad o del animal racional, a veces queda solo el animal. Lo vemos con situaciones, por ejemplo, de guerra, ¿verdad? Que no es algo lógico ni racional una guerra que trae muertes. Bueno, ahí ujú. está Y denunciada dolor. también, es uno de los aspectos. Nosotros tal vez aquí en Costa Rica, que vivimos más la paz, pues no nos imaginamos las consecuencias o lo grave de la guerra, todo El lo que se dolor. ve afectado. Ujú, Pero la iglesia, digamos, esa ha sido siempre su lucha, ¿verdad? Porque el que toca al ser humano, toca a Dios. Jesús ujú, mismo va a hablar de una presencia sacramental del otro, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. El mismo Jesús se hace pequeño de la sociedad. Entonces, la iglesia, digamos, una de las labores de la iglesia siempre ha sido defender a los más pobres o a los desposeídos, a los explotados, las injusticias, tratar de denunciar. Tampoco es que la iglesia tenga todas las respuestas,
¿verdad? La misma sociedad y todos, Dios nos ha dado la razón también para tratar de avanzar y tratar de mitigar, digamos, todas esas situaciones que se presentan en el mundo, ¿verdad? Ujú. Y aquí también es importante recordar que todos somos iglesia y que cuando está usted hablando de esto, no es, digamos, exclusivo del clero, ¿verdad? Sino que Ajá. todos estamos en esa lucha, ¿verdad? Sí, estamos en esa lucha y recordando lo que hablábamos de la dignidad, no es que eh, Sergio, por ser sacerdote, tenga mayor dignidad, ¿no? Nuestra dignidad es igual todos, desde el Papa hasta el último bautizado, somos hijos de Dios, tenemos, digamos, una función dentro de, Ujú, pero una función muy importante, digamos, y con mucha responsabilidad, ¿verdad? El mismo Jesús nos recuerda, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá, pero hay una dignidad, como hablábamos, propia y todos podemos contribuir de alguna forma, y a eso llama el Papa, ¿verdad? A ujú, abrir los ojos, abrir el corazón, a darnos cuenta, ujú, ¿verdad? Es, digamos, iluminar. Cuando hay algo oscuro, pues no se ve, ¿verdad? ujú. Recuerdo cuando venía aquí de camino que había mucha oscuridad, pero ya después se Ya iluminó se y ya hizo la pudimos luz. conectarnos, sí. Padre, hablando de esto, antes de entrar en el tema de las violaciones que habla el documento, que es bastante fuerte y que quisiera que usted nos explicara un poco, aquí, pues en nuestra sociedad, nosotros, como decíamos, ¿verdad? Que esto todos nosotros debemos involucrarnos, a todos nos debe importar lo que está pasando, ¿verdad? Todo lo que tenemos, ¿verdad? De los problemas que tenemos al lado. ¿Usted cree que en nuestra sociedad estamos siendo suficientemente preocupados por estas situaciones? Bueno, si hablamos de la sociedad costarricense, Ujú, yo creo que sí nos estamos preocupando. Lo que pasa, y lo denuncia el documento, que hay ciertos grupos que tienen intereses y tal vez alzan más la voz. ya, Y ahí es donde nosotros, es donde nos toca también, digamos, responder ujú, y proponer también, ¿verdad? Pero sí hay situaciones en las cuales no solo la iglesia, porque a veces pensamos, bueno, es que tal vez los encargados o los jefes no hablan. Y es que la iglesia, parte de este proceso también que está viviendo la iglesia de la sinodalidad, es que en la iglesia todos tenemos una palabra porque tenemos el sentido de la fe, ujú, sensus fidelium. Hemos sido bautizados, hay muchos bautizados formados y todos podemos aportar. Entonces, podemos caminar juntos hacia tratar de estas situaciones que denuncia el documento, tratar de valorarlas y ejecutar planes de acción, ¿verdad? Que estamos haciendo como iglesia, como comunidad, como grupo, como familia, que es ujú. muy importante también la familia, porque es de donde se están transmitiendo los valores. Los valores. Hoy en día tenemos una dificultad con la familia porque los valores no se están transmitiendo y se están transmitiendo otros valores globales, globalizantes que confunden, digamos, la verdadera libertad, que también ahí habla el documento de la libertad, que nosotros potenciamos la verdadera libertad. Jesús vino a liberar a los cautivos y hoy en día también la iglesia sigue liberando cautivos por, digamos, el ser arrastrados por ciertas propuestas que van contra la misma dignidad del ser humano. Ujú. Ujú. Entremos entonces ahora a esta parte tan extensa y detallada, ¿verdad?, del documento que habla de las violaciones a la dignidad humana. Tal vez usted nos puede explicar un poquito, hablar de ellas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Algunas me llama la atención que están incluidas como la violencia digital, ¿verdad? Algo que no me imaginaba ver en el Ujú. documento, ¿verdad? La maternidad subrogada, así con ese nombre tal cual. Ujú. En fin, háblenos por favor de esta Ajá. parte que me parece que es central, ¿verdad? En todo, en esta declaración. Ajá. Como decía, esa es la cuarta parte que tiene, digamos, como podríamos decir, casi la mitad del documento. Y entonces son violaciones graves. Es una Es denuncia, una ¿verdad? denuncia, ¿sí? Ujú, Denuncia esas, bueno.
digamos que habla de la parte digital. Ya el Papa, el 1 de enero de este año, mandó una carta también, sencilla, pequeña, donde hablaba de la influencia de la inteligencia artificial, por ejemplo. Porque, digamos, de esa forma, si es mal usada, podemos ser también manipulados. Pensemos en una persona que tal vez está tratando de dejar, un ejemplo sencillo, tomar bebidas gaseosas, Ujú. pero de meterse en las redes sociales, ve un anuncio, tal vez le gustó y ya los algoritmos internos empiezan a manipular que a esa persona le manden avisos, anuncios, que le aparezca en este lado, en este otro también, y lo motiven, digamos, a consumir ese tipo de bebidas que le hace daño. Pero no solo de esa forma, ¿verdad? De muchas formas, porque con estas redes sociales se puede manipular muchísimo. Y también, pues, los ataques, por ejemplo, que viven los adolescentes también, que están usando las redes sociales. Y ya en Estados Unidos, algún estado que iba a hacer una regulación para, digamos, prohibir a los adolescentes, porque están viendo cómo es la influencia negativa, ¿verdad?, de las redes sociales, que los están manipulando a hacer cosas o engañando también, ¿verdad? Detrás de un perfil falso puede haber un abusador, un estafador o alguien que persigue órganos. O sea, hay una, llama ahí la Deep Web, ¿verdad? Una red profunda o una web profunda, negra, oscura, que tiene tentáculos, que no busca el bien, sino el mal. Entonces, denuncia eso, ¿verdad? Porque, digamos, no hay controles ahorita para esas cosas. Como decía, hasta ahora tal vez algunos se están dando cuenta. Muy peligroso, por ejemplo, y siempre lo digo, los niños pequeños usando celulares con acceso a Internet, que los padres no tienen ningún control, ¿verdad? Sobre eso, tal vez no le han puesto ninguna aplicación para control o el tiempo, ¿verdad? Eso crea adicciones también. Hay estudios al respecto, ¿verdad? Que son manipulaciones que tal vez los papás tampoco están muy enterados y les venden la idea de que con eso usted puede, digamos, controlar, saber dónde está su hijo. Pero en lugar de controlarlos, más bien los están descontrolando, porque les están dañando, digamos, por ejemplo, que es la pornografía, que también ahí se denuncia en el Sí. momento, ¿verdad? Digitalmente, le dañan toda la sexualidad a un niño, lo escandalizan. Entonces, todas estas manipulaciones, pues las denuncia el documento. Ujú. Hablaba también, decías, Liz, de La la maternidad. maternidad subrogada. Ujú. Ujú. Por eso el documento al inicio aclara que la vida es un don de Dios, somos criaturas de Dios. ¿Qué es la maternidad subrogada? Digamos, una pareja que no puede tener hijos, ¿verdad? Por alguna razón, tal vez la mujer tiene alguna discapacidad interna, contratan a otra mujer para que tenga el hijo de ellos, sea que artificialmente, sea nada más de parte del varón o sea de parte de los dos que le implanten un óvulo ya fecundado en otra persona que va a ser un vientre de alquiler. Ujú. Entonces, esto es muy complicado porque se está irrespetando, bueno, la dignidad de ese niño que va a nacer, que no va a tener derecho a que sus papás se hayan unido por amor en un acto sexual, ¿verdad? Y le den a luz. Y la dignidad también de la mujer que está prestando su vientre, ¿verdad? Que va a engendrar un ser humano que no va a cuidar y que va probablemente a vender, porque Sí, también claro. de esto se trata, ¿verdad? Es un negocio, Ujú. ¿verdad? Que se hace y ya también con más controles sucedió en Italia que le implantaron también un óvulo incorrecto a una mujer que era de vientre de alquiler. Entonces ya ahí se hace un enredo, ¿verdad? Porque de quién es el hijo ahora, ¿verdad? Entonces Sí. esas cosas es jugar a ser dioses y no ver el tener un hijo como un don de Dios. Ujú. No es, el hijo no es un derecho,
sino es un regalo de Dios, un don de Dios. No hay, digamos, un derecho a tener un hijo, porque Ujú, hay personas que no van a poder de ninguna forma, ¿verdad? Como decir, es que hay una persona que nació ciego de nacimiento, que tenga y diga, no, es que yo tengo el derecho a ver. De ahí, si nació ciego, la ciencia no puede hacer absolutamente nada, pues seguirá ciego, ¿verdad? Entonces, ahí se está, digamos, traspasando muchos límites que afectan muchas de las personas involucradas, la dignidad. Puede ser hasta la misma persona que no puede tener un hijo, que se esté afectando su dignidad, porque no le queda otro camino que ese por las presiones sociales o la presión también de su compañero, ¿verdad? Entonces es, digamos, muy grave eso. ujú. Entonces por eso el Papa también lo denuncia en el documento. Ujú. Está también, bueno, hay muchas, ¿verdad? Pobreza, guerra, emigrantes, la trata, los abusos sexuales, feminicidios o los abusos contra la mujer, el aborto, la eutanasia, el descarte de los discapacitados, así lo pone, la ideología de género, el cambio de sexo. Padre, creo que falta algo, incluyeron todos, o hay algo peor que otro, o todo está en el mismo plano. Sí, digamos, como que ya San Pablo segundo, perdón, había denunciado la cultura de la muerte. Ujú, Y lo que pasa es que aparecen nuevas formas de, de muerte. Y por eso, digamos, que se empieza a denunciar cómo desde el Evangelio estas situaciones, digamos, son, digamos, erróneas. Por ejemplo, el cambio de sexo. Bueno, ahí el documento aclara, ¿verdad? Hay personas tal vez que nacen con una discapacidad y van a una operación, ¿verdad? Para hacer alguna corrección y que eso, digamos, a nivel moral, la iglesia no ve ningún problema. Sí ve problemas cuando hay una persona totalmente sana que decida mutilarse, porque el ser humano es algo integral. Digamos, el cuerpo no es algo, digamos, optativo, sino que la misma ciencia dice, en la biología, que es la diversidad sexual, el hombre y la mujer, macho y hembra, digamos, donde se define también quién es la persona. Entonces, no es que el cuerpo no sea importante o que sea nada más una construcción social, sino que el cuerpo es parte del ser humano. No es que hay un alma por allá y un cuerpo por acá, sino que hay una unidad de vida en el ser humano y el cuerpo y el alma son la persona. Entonces, también es digamos, un atentado contra la dignidad de la persona el querer cambiarse el sexo. Falta cosas, ¿sí? Por ejemplo, que ahora están queriendo, ¿verdad? Por ejemplo, por algunos países, que los niños tengan menores de edad el derecho de decidir también cambiarse de sexo o hacerse un tratamiento hormonal, ¿verdad? Digamos, eso el documento no lo abarca. ujú. Sí faltan muchas cosas, porque cuando este, el ser humano pierde de vista a Dios, se abren posibilidades infinitas, ¿verdad? Vemos, eh, digamos, tengo que decir la posición de la iglesia. La iglesia no rechaza a nadie que tenga una preferencia sexual determinada, ¿verdad? Pero no está de acuerdo, por ejemplo, la imposición de ideologías sobre personas tal vez que no tengan el discernimiento. Entonces, niños que no pueden discernir todavía, que están en un proceso de formación, no pueden decidir, digamos, sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Ya hay incluso algunos que han demandado al Estado, porque dicen, ustedes me pusieron a hacer esto y yo era un inmaduro, no era menor de edad, y me hicieron un cambio de sexo que yo ahora ya no lo quiero Ujú, y ya lo afectaron de por vida. Y entonces esas cosas, digamos, son cosas muy delicadas y complicadas, por eso se dice que son muy graves, porque afectan la dignidad de la persona. Si un niño pequeño de 12 años, 13 años, no le damos el permiso de votar, ¿por qué? De elegir al presidente, porque todavía no tiene la capacidad de discernir. Igual, pues un niño pequeño no tiene esa capacidad de discernir. Entonces, mutilarse el cuerpo, incluso también, por ejemplo,
que el documento no lo habla, para el control de la natalidad, ¿verdad? Que hay personas que superan, sea el hombre o la mujer, para no tener más hijos. Eso la iglesia no está de acuerdo, ¿verdad? Quitarse una parte del cuerpo porque no quiere tener hijos, ¿verdad? Hay formas, digamos, de controlar la natalidad o decir cuántos hijos quieren, que son más efectivas, como el método Billings, ¿verdad? Que se basan en el respeto y el amor. No somos animales, somos seres humanos que tienen esa capacidad de amar, de también negarse, ¿verdad? Pero cuando esta libertad que se confunde con una libertad absoluta, también moralmente, pues hace que el ser humano tome decisiones que no son las más correctas, ¿verdad? Para su vida y que influyan sobre el. No sé si quiere que hablemos de algún otro de los puntos ahí que denuncia también. Bueno, es Social. que son Sí, son muchos, ¿verdad? bastantes. Bueno, me Ocuparíamos más interesaría, tiempo. Liz, Tal vez lo que hablar un usted poco quiera destacar, sí. de la parte del aborto, Ajá. porque por lo menos aquí en Costa Rica hay como una agenda oculta, ¿verdad? De tratar de meter el aborto, porque es también una parte de la agenda también 2030 que trata de decir, bueno, es que usted tiene libertad de elegir sobre su cuerpo. Bueno, lo primero es que científicamente, ¿verdad? Está demostrado que hay el inicio de una vida humana en la concepción. Eso científicamente no se puede quitar. Y lo que se ha tratado es de disimular con otros nombres como interrupción del embarazo, decirlo, Ujú, dice el documento, o interrupción de la gestación, ¿verdad? O sacar el producto, es decir, cuando realmente es un ser humano lo que está ahí, ujú, ¿verdad? Hay muchos argumentos que podríamos usar, ¿verdad? Como, por ejemplo, de aquí no nos permiten comernos los huevos de las tortugas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un huevo se va a convertir en una tortuga. Lo mismo, un embrión de ser humano se convertirá en un ser humano, ujú, ¿verdad? Está en potencia ya. Para nosotros, ahí está, en ese mismo momento de la unión, ahí está un ser humano completo con su alma y con su cuerpo en desarrollo, ¿verdad? Entonces, digamos que denuncia el aborto porque muchos países han tratado de meter la legislación. Aquí también se trató de meter esa legislación disfrazado del aborto terapéutico, pero pues gracias a Dios este presidente no está de acuerdo con el aborto. Él estudió en el colegio seminario y pues también tendrá su formación también católica. Y pues es algo de sentido común, ¿verdad? El derecho, digamos, ya no es sobre mi cuerpo, es el cuerpo de un ser que se está formando dentro de la persona. Entonces, en la interrupción de este embarazo, pues es simple y llanamente un homicidio. ujú. Y desgraciadamente tenemos muchos homicidios y abortos en el mundo. Y Sí, bajo pretexto de decir que millones. millones, sí, se habla de 40, los datos que he oído, entre 40 millones y 70 millones de abortos en el mundo, que es un dato alarmante. Ni Ujú, siquiera las dos guerras mundiales juntas están los ujú, niños muertos, ¿verdad? Las personas muertas. Entonces, sí, digamos, ahí hay una labor muy grande de parte de la iglesia ujú. de evangelizar y defender la vida. Porque uno, digamos, le pregunta a muchos adolescentes, ¿y usted qué cree del aborto? Ah, si hubo una violación, que le permitan el aborto, ¿verdad? Es castigar al niño y no al delincuente, Ujú, ¿verdad? Al que hizo, digamos, esa violación. ujú, Entonces, digamos, nos queda ahí mucho que evangelizar y sobre todo los papás, los abuelitos, son más responsables. Es distinto que el padre lo diga ahí en misa, que lo diga el papá o lo diga la mamá, ujú, sobre todo cuando están pequeños, porque hay una formación, que la vida humana se respeta en todas sus etapas, que pues relacionado con esto está que las sociedades que no respetan en una de sus etapas la vida humana, en este caso, digamos, los niños, el aborto, no empiezan a no respetar la vida humana en ninguna de las etapas. ¿Qué estamos viviendo en nuestro país? Un aumento de la criminalidad. Si no importa matar a un inocente, a un niño que está ahí en el vientre de su madre, ¿qué importancia tiene matar a otro que me está ahí claro. molestando la vida?
¿verdad? Entonces no se respeta la vida en ninguna de sus etapas. Por eso el aborto también es algo diabólico que nosotros y todas las personas con sentido común, pues debemos luchar contra el Ujú, aborto, ujú. ¿verdad? Gracias, padre. Y en este sentido aprovecho el foro para agradecer y felicitar a las que dirigen IFEMSI, ¿verdad? Esta institución que lucha por salvar vidas y ayuda a las mamás a tener a sus hijos, porque vi en estos días que solo este año llevan 1.800 bebés que han podido nacer. Entonces es un proyecto precioso y también la labor que hacen los médicos por la vida, también que es un grupo aquí en Costa Rica internacional, pero hay muchos acá que son de una fe, padre, que a mí, por ejemplo, me edifican tanto porque cuando los oigo hablar de la fe y todo, a veces digo, tienen más fe que yo, ¿verdad? Es increíble. Eh, Siendo profesionales médicos laicos, ¿cómo combinan la ciencia con la fe? Entonces, Ujú. ellos nos dan esperanza, ¿verdad? De que esta lucha es de todos y ojalá pues todos nos unamos para seguir en contra del aborto, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, es uno de los más graves que está en el documento. No sé si hay otro más o pasamos a otro tema Bueno, ahí tal vez hablar de la eutanasia, de la porque eutanasia. digamos, Ujú, esto es como una ola que se viene, ¿verdad? ujú, Yo estuve estudiando en Italia, 2013 al 2015, y yo vine hablando aquí de lo que era la ideología de género cuando no se conocía nada, grupos de pastoral familiar, les daba la exposición de lo que ya estaban haciendo allá en Italia, cómo estaban adoctrinando ya en las escuelas y en los colegios, y ellos se quedaban escandalizados, no, pero eso aquí, pues no va a venir, ¿verdad? Aquí somos muy católicos y ya vemos cómo estamos, ¿verdad? Cómo no pasaron ni 5 años cuando ya llegó. Es una ola que viene, ¿verdad? Y es responsabilidad de nosotros, porque el gobierno hará leyes funestas, ¿verdad? Dependiendo de quién sea el que esté en el poder, qué intereses tenga, porque debajo de todo esto hay mucho interés económico, hay mucho dinero ujú. de por medio que financian, ¿verdad? Entonces, Sí. nosotros también tenemos que prepararnos para lo otro que es la eutanasia, porque, digamos, ya también empieza a hablarse de que en las noticias y otros medios, ¿verdad? De que una muerte digna o una muerte con dignidad, ¿verdad? Lo que en realidad es un suicidio asistido o decir, mátenme, ¿verdad? También ahí el documento nos recuerda, ¿verdad? Igual que la vida es un don y la muerte nosotros simplemente la acogemos la muerte en el momento pues que Dios quiera, ¿verdad? Porque Dios es el que da la vida y también el que se la quita. Igual en este caso de la eutanasia, eh, de personas que quieren suicidarse o quitarles la vida porque tienen alguna enfermedad, un dolor, un padecimiento, ¿verdad? Ujú. Pues el documento habla de ese acompañamiento que hay que darle a la persona, ¿verdad? Un acompañamiento de las condiciones básicas necesarias de salud, ¿verdad? De tratar de mitigar el dolor también con medicamentos, pero sobre todo también la parte espiritual, la Los cuidados asistencia. paliativos, que serían como la Exactamente. otra solución, ¿verdad? A Sí. los Y casos. también habla de no hacer un encarnecimiento con la persona, ¿verdad? De tratar de que viva a toda costa, ¿verdad? A veces que ya hay Ujú, enfermedades terminales que, digamos, aunque se le pueden hacer algunos procedimientos al paciente, no necesariamente, digamos, va a hacer que ese paciente ya se restablezca totalmente, ujú, especialmente cuando son personas ya mayores, ¿verdad? Que a veces es maltratar más, ¿verdad? Eso sí. también el documento lo denuncia, que no hay que encarnizarse, ¿verdad? Con que tiene que vivir, ¿verdad? Porque Ujú, a veces hay que dejar que la naturaleza pues siga su curso, ¿verdad? Que Dios ujú. llame. Y para nosotros también el dolor y el sufrimiento, aunque es un misterio, ahí está un documento que se llama Salvifici Doloris, también lo pueden buscar, del En español, ¿cómo sería? el dolor salvífico. Ujú, Es una cartita pequeña que habla también de cómo el dolor puede ser salvador, ¿verdad? ujú, Porque al morir Cristo en la cruz, el dolor ahora toma una nueva dimensión. Como el Hijo de Dios, siendo el más santo, el más puro, todo el bien que hizo, muere en la cruz y sufre. Para nosotros es un misterio, pero el dolor
se transforma en salvación. Ujú. Ahora que estamos viviendo el tiempo pascual, que tenemos los cirios en las iglesias, ahí hay 5 bolitas que tienen granos de incienso que nos recuerda las 5 llagas de Jesús, que son Ujú. las llagas que han perdonado nuestros pecados. Entonces, pues muy importante también, Padre, digamos. perdón, aquí hay una pregunta. Nos dicen que si podríamos ampliar el término distanasia. Ese no lo vi, yo no lo vi. No, bueno, el documento sí no habla de distanasia, solo habla de la eutanasia, ¿verdad? Ujú. Pero sí no, No, yo no lo ya vi no sé si tampoco. será un término más técnico, ¿verdad? Distanasia, que, que buscarlo, a ver qué significa. Ok, bueno, nos dejamos Sí, esa tarea. Ya para ir terminando, porque la hora se nos fue volando, el Papa dice que este documento es una vía maestra sobre sobre la que se han dado pasos, pero que faltan muchos y a veces se vuelve atrás. Eh, ¿Qué significa esto de que a veces se vuelve atrás? Es esto que usted nos está mencionando, de sí, porque aparecen, digamos, nuevas formas también, ¿verdad? Nuevas formas por las nuevas ocultas, formas. Ujú. ajá, de disfrazar, ¿verdad? Ujú. Esto que se está haciendo. Por ejemplo, antes se hablaba solo de eutanasia de personas mayores. Ujú. Eutanasia ya estaba viendo por ahí, que es una muerte lenta y con sufrimiento, ¿verdad? Ay, qué Eh, horror. pero digamos que para nosotros eso no es que vamos a querer que la persona muera de esa forma, ¿verdad? Por eso hablamos de los cuidados que se le deben dar. Eh, Me perdí ahí. Sí, que la distanasia es sufrir Sí. lentamente, ¿verdad? Eso eso, pues no es Ujú. lo que se busca, ¿verdad? Jamás. Hay otra Bueno, consulta. quedamos, perdón, que Ujú. estamos ya, quedamos pasos atrás. Yo a veces soy Sí. el que tengo que dar el paso atrás. Ajá. Este, por ejemplo, de eutanasia que hablábamos solo de los adultos mayores. Hoy en día también están algunos países, por lo menos 2 o 3, igual tratando de aprobar leyes de que niños también ¡Ah! puedan pedir la eutanasia, ¿verdad? Un niño de 12 años que diga, no, ya yo no me quiero morir, ¿verdad? Estoy muy deprimido, me siento mal, por cualquier razón. Entonces, digamos, volvemos atrás, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Que no avanzamos, ¿verdad? Y la sociedad va creando como formas diferentes también Ujú. de manipulación, de ataque, de control, ¿verdad? Por ejemplo, con el aborto, con la píldora del día después también, Ujú. que esos son microabortos, que es un aborto también. Ujú. Entonces, la iglesia tampoco está de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque ya cuando hay, dijimos, ¿verdad? La concepción, ahí hay un ser humano. Entonces, se vuelve atrás, ¿verdad? Y otra vez hay que decir, no, esto moralmente no se debe hacer, porque estamos matando a un ser humano, Ujú. aunque no fue llevado, digamos, a un hospital, la persona, otras cosas, pues se está provocando un aborto, ¿verdad? Entonces, pues falta, digamos, mucho en eso, en formar, ver cómo también transmitimos también en lo que creemos. Ujú. Hablando de eso, de transmitir en lo que creemos, ya para ir cerrando, ¿cómo cree usted, padre, que nosotros, la iglesia y sobre todo aquí en Costa Rica, podamos incidir en la protección de esta dignidad, en proteger a las personas de todas estas violaciones o ayudar a educar, incluso desde la pastoral? ¿Cómo podemos llevar este documento a las parroquias? Ujú. Bueno, hay una labor importante de los sacerdotes, bien, ¿verdad? Ujú. De abrir espacios para la formación, Ujú. de leer el documento, también motivar a los, sobre todo hay grupos de iglesia para que Ujú. lo lean. Yo a veces hago como un chiste, decir, bueno, ya leyeron la última carta que le mandó a usted el Papa. Bueno, no sé, no me ha mandado nada. Sí, le mandó una, ¿verdad? Porque esta carta no es solo para nosotros los sacerdotes, es para todos. Ujú. Entonces, leerla, ¿verdad? Y lo que no entendamos, pues preguntarle a algún sacerdote, ¿verdad? Igual, Ujú. ahí estoy yo a disposición con mucho gusto también, para eso está La la Comisión comisión. Nacional Ujú. para aclarar dudas. Pero lo primero es enterarnos de qué es lo que dice el documento, de dónde nos viene nuestra dignidad,
Luego, muy importante, tal vez los mismos catequistas, ¿verdad? Con los niños, hablarnos de esta parte de la dignidad de la persona, que son, digamos, temas actuales también en la formación o en la catequesis que se da para los que están recibiendo la confirma, muy Ujú, importante, ¿verdad? Digamos, se haga, como estamos haciendo a este momento, un conversatorio ellos acerca de lo que ellos piensan, lo que creen, ¿verdad? Y empezar a hacer preguntas, ¿verdad? A los adolescentes hay que preguntarles y por qué, y por qué, y por qué cree eso hasta que lleguen muchas veces al absurdo, ¿verdad? Que ellos descubran la ujú, verdad dentro de ellos, así se ujú. van a construir. Pero sí hay mucha labor pastoral ¿Qué que hacer? hacer, ¿verdad? Ujú, Que hacer, que formar, la defensa de la vida, el respeto del matrimonio, por ejemplo, es básico, porque muchos embarazos no deseados son fuera del matrimonio, fuera del ujú, matrimonio por X o Y razón. Entonces también hay que formar en esa parte. Por ejemplo, falta por hacer la parte de la formación o la educación sexual. El mismo documento dice, bueno, todavía queda abierto aquí cómo dar una formación sexual, que tal vez lo ideal sería que los mismos papás la dieran a sus hijos, ayudados tal vez por la iglesia que pues facilitara tal vez documentos. Por aquí teníamos unas guías de educación sexual, pues pienso que son lo mejor, lo ideal serían los papás, ¿verdad? Que le ujú. transmiten, pero está esa parte de la vergüenza y a veces lo aprenden pues en la calle y entonces como no quieren que lo aprendan en la calle, quieren ahora meterlo en las escuelas y los colegios y sin ningún componente, digamos, espiritual o trascendente, y eso es un Exacto. problema porque le hablan de la parte cuerpo, 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 ¿verdad? Ujú, No de la parte interna. Los seres humanos tenemos sentimientos, tenemos afectos, tenemos dificultades también, historias también que sanar, y toda esa parte pues se omite y ujú. pues son las consecuencias también, ¿verdad? Que buscan las soluciones más fáciles. Sí. Entonces todavía falta mucho pastoralmente, creo que hacer de parte de todos, ¿verdad? Y Ujú, nosotros pues también hacer la misma labor del Papa, de esta denuncia de lo que no está bien, ¿verdad? De lo que va en contra de nuestro propio ser, ¿verdad? Ya hay sociedades, por ejemplo, que han optado por no a la vida y son sociedades que nosotros también ya estamos viendo los problemas de la inversión de la pirámide, donde son más los viejos, pocos los jóvenes o los niños, y y no hay entonces generación de relevo. sí, no hay generación de relevo que afecta hasta la economía, ¿verdad? Porque si no hay quien compre o consuma, tampoco se necesita quien produzca. Sí, Entonces así toda la es. economía se afecta, ¿verdad? Ujú. Se afecta el ciclo vital. Padre, muchas gracias por explicarnos todo tan detalladamente, con tanta paciencia. Muchas gracias por su tiempo. Hermanos y hermanas, yo creo que es importante que ustedes compartan esta entrevista para que todos podamos enterarnos de lo que es esta declaración que nos da el Papa Francisco. Ya el padre lo dijo, ¿verdad? Hacer ojalá lectura de este documento en sus parroquias, pedírselo al sacerdote si él no lo propone, ustedes también se lo pueden proponer. Y el padre y la Comisión para la Doctrina de la Fe de Costa Rica pues están también disponibles para, ¿verdad? Para aclaraciones y ayudarles en lo que se necesite. Ya para cerrar, vamos a leer esta frase del Papa Francisco con el que cierra también la declaración que dice así. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle. Entonces, Mm, aunque uno esté en la casa, ya, digamos, a veces, ¿verdad? Piensa que ya no sirve para nada, ¿verdad? ujú. Por muchas razones, el Papa nos recuerda que todos tenemos esta dignidad y es muy hermoso. Claro que sí, ¿Verdad? así es. Por más que estemos enfermos, por más que estemos en cualquier condición, ¿verdad? Merecemos ese respeto de hijos de Dios. Así que muchas gracias, Padre, y si nos regala la bendición para cerrar nuestro conversatorio, porque ya entiendo que no hay más preguntas. Muy bien, agradecerles a todos los que se sintonizaron también, que el Señor bendiga a ellos, a sus familias también, que puedan pues vivir lo que la dignidad que el Papa nos está transmitiendo. Ujú. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Buenas Muchas noches. bendiciones a todos. Padre, Buenas noches. después lo invitamos a que nos cuente ese testimonio suyo, porque es muy impactante. Claro que Hasta sí. luego, gracias. Buenas noches. Bendiciones.
Listo, estamos fuera. Listo. Ya, José, me desconecto. José Ok, Ramón, muchas buenas gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches, padre. Muchas gracias. Muchas Chao. gracias, Ramón. A ver si no sé dónde aquí. Aquí